Estamos estudiando una nueva serie, vamos a empezar el día de hoy una nueva serie que busca resolver algunas inquietudes, algunas necesidades que el pueblo del Señor ha manifestado principalmente en estos últimos tiempos. La serie que vamos a estudiar se llama Buscando el rostro del Señor, ¿sí? Buscando el rostro del Señor. Y el día de hoy el tema es cara a cara, ¿sí? Cara a cara. Y estamos basando el estudio siempre de manera expositiva en Éxodo capítulo 34. Si usted me acompaña en su Biblia, a Éxodo capítulo 34, abra su Biblia, touchee su Biblia, lo que usted esté utilizando como herramienta para estudiar la palabra del Señor. Éxodo capítulo 34, versículos 28 al 35. Lo voy a leer. Dice en la Nueva Versión Internacional. Y Moisés se quedó en el monte con el Señor 40 días y 40 noches sin comer ni beber nada. Allí en las tablas escribió los términos del pacto, es decir, los 10 mandamientos. Cuando Moisés descendió del monte Sinaí, traía en sus manos las 2 tablas de la ley, pero no sabía que, por haberle hablado al Señor, de su rostro salía un haz de luz. Al ver a Aarón y todos los israelitas el rostro resplandeciente de Moisés, tuvieron miedo de acercársele. Pero Moisés llamó a Aarón y a todos los jefes, y ellos regresaron para hablar con él. Versículo 32. Luego se le acercaron todos los israelitas, y Moisés les ordenó acatar todo lo que el Señor le había dicho en el monte Sinaí. En cuanto Moisés terminó de hablar con ellos, se cubrió el rostro con un velo. Siempre que entraba a la presencia del Señor para hablar con él, se quitaba el velo mientras no salía. Al salir, les comunicaba a los israelitas lo que el Señor les había ordenado decir. Y como los israelitas veían que su rostro resplandecía, Moisés se cubría de nuevo el rostro hasta que entraba a hablar otra vez con el Señor. ¡Qué belleza! ¿No le parece? ¡Qué belleza de pasaje la que vamos a estudiar el día de hoy! Tal vez uno de los eventos más hermosos que nos ayudan a descubrir cómo debemos buscar al Señor. Y lo primero que usted puede llegar a ver en este pasaje es que Dios es quien establece la forma en que debe ser buscado, ¿sí? Dios es quien establece la forma en que debe ser buscado. Esto porque muchas veces a nosotros nos gusta buscar al Señor, pero a nuestra forma, a nuestro estilo, nuestra manera, ¿sí? Como a nosotros nos gusta, así queremos buscar al Señor. Otras veces lo queremos buscar de la manera correcta. Y óigame, vea usted que yo estoy haciendo comillas. Si usted no me está viendo, le cuento que estoy haciendo comillas con mis dedos. Queremos buscar al Señor de la manera correcta, es decir, la manera en que la iglesia nos lo ha enseñado. Nos ha enseñado a buscar su rostro. Ahora bien, déjeme decirle lo siguiente. Dios, a través de Moisés, establece una forma en la que él debe ser buscado. Moisés ya había estado otras veces en la presencia del Señor, ya tenía cierta experiencia sobre cómo buscar el rostro del Señor. Por ejemplo, allá en Éxodo capítulo 3, versículo 5, conocido el primer pasaje o la primera vez que se revela el encuentro entre Dios y Moisés. Y óigame bien, que no fue que Moisés andaba buscando a Dios, era Dios quien andaba buscando a Moisés y se le presentó. Usted ve entonces que en Éxodo capítulo 3, Moisés se acerca, ve una zarza, una planta del desierto
que tiene como espinitas, que está encendida, pero que no se consume. Le llama la atención a Moisés, se acerca a ver la zarza, y antes de que siquiera se acercara por completo Moisés, en el versículo 5 dice que Dios le habló y le dijo que quitara el calzado de sus pies, que quitara sus sandalias, sus zapatos. ¿Por qué? Porque el lugar que él iba a pisar, ¿verdad? O el lugar en el que él se iba a parar era un lugar santo, puesto que ahí estaba la presencia del Señor. Entonces, debemos entender esto. Dios está buscando a Moisés, y cuando Moisés se acerca, Dios le dice, bueno, pero no te puedes acercar de cualquier manera. Yo tengo mis protocolos para que te acerques a mí. Como cualquier rey en la tierra, como cualquier presidente, como cualquier autoridad, tiene protocolos para acercarse a él, como en estos tiempos hay protocolos para poder reunirnos. Así Dios le dice a Moisés, uno de los protocolos para estar en mi presencia es que no puedes estar con ese calzado en tus pies. En Éxodo capítulo 19, vemos cómo Dios manda a Moisés a santificar a su pueblo para que el pueblo reciba las leyes. Usted abra su Biblia en Éxodo capítulo 19 y ve cómo Dios está preparando al pueblo. ¿Para qué? Para recibir la ley. Ni siquiera es para que Dios se fuera a presentar al pueblo, sino para recibir la ley que Dios le iba a dar a través de Moisés. Vea usted entonces en Éxodo 19 que Dios les dice que se santifiquen todos. La palabra que van a recibir es palabra santa y todos deben estar santificados. Yo le pregunto el día de hoy a usted, ¿qué tanto proceso de santificación hizo para poder escuchar la palabra de Dios el día de hoy? ¿Hizo algo? ¿Se esforzó? ¿Se esforzó y se cambió, se bañó? ¿O solo se echó agua en la cabeza? ¿Medio se echó desodorante? ¿O anda con chanclas y con una bermuda? ¿Cuál es la forma en la que usted se preparó para presentarse delante del Señor y para recibir su palabra? Pero Dios tenía una relación más allá, más íntima con Moisés. Éxodo 19, versículo 19 dice, el sonido de la bocina iba en aumento y Moisés hablaba y Dios le respondía con voz de trueno. Mire qué relación la que estos dos hombres, ¿verdad? Estas dos personas, porque sí es correcto decir personas, tienen. Moisés le hablaba y Dios le respondía, pero con voz de trueno. O sea que Moisés tuvo que aprender a entender la voz de Dios a través de los truenos. Nosotros a veces ni siquiera porque está escrita logramos entender la voz del Señor, ni porque a veces hasta la tenemos traducida en muchas versiones y no, tiene que ser esta versión porque así habló Dios. No, Dios hablaba con Moisés a través de truenos, imagínese eso, imagínese. Versículo 21 del capítulo 20, otra forma en la que se manifiesta cómo Dios hablaba con Moisés. 20:21 dice, el pueblo se mantuvo a distancia, mientras que Moisés se acercó a la oscuridad en donde estaba Dios. Oiga eso, ¿en dónde estaba Dios? En la oscuridad, así dice Éxodo 20:21. Un poco rara, tal vez, un poco contrastante con nuestras ideas. Cada vez que hablamos de la gloria de Dios, que hablamos de la presencia de Dios, puede venir a nuestra mente una imagen de una gran luz, pero aquí dice que Dios estaba en la oscuridad, escondido para presentarse con Moisés. En el mismo capítulo 20, versículo 26 dice, oiga esta forma de presentarse delante de Dios. No subirás a mi altar por gradas. Vea eso.
no subirás a mi altar por gradas, para que al subir no se descubra tu desnudez. Protocolo para estar delante del Señor, forma en la que el Señor establece que debe ser buscado. No vas a subir por gradas, porque cuando subas una grada, usted no lo ve, pero yo estoy aquí, no sé por qué, pero estoy subiendo como que estoy subiendo gradas. Se subía la túnica, se le subían los vestidos y se le podían ver las piernas al subir gradas. Y Dios dice, no, delante de mí no. Para buscar mi rostro, yo necesito que las cosas se hagan bien, se hagan de manera correcta. Aquí en la iglesia nosotros hemos tenido por principio que al menos las personas que suben a esta parte para ministrar al pueblo, para dirigir al pueblo, tienen que estar bien vestidas. Mujeres, niños, líderes, todos tienen que estar bien vestidos acá. ¿Por qué? Porque estamos delante del Señor. Y qué bonito, qué bonito. Yo ya empezaba a ver una práctica diferente, porque los hermanos empezaban a venir a la iglesia bien vestidos, con saco, con corbata, dignos de presentarse en el lugar donde se iba a adquirir la palabra del Señor. Moisés ya sabía estar en la presencia del Señor. En Éxodo capítulo 33, Moisés le pide a Dios que le acompañe. Le dice Moisés a Dios, acompáñame para que la gente sepa que estás conmigo, para que vean que yo tengo tu favor, que estoy hablando, pero tú estás de mi lado. Y le dice Moisés a Dios que le acompañe en ese camino del desierto, ¿verdad? Y que la gente vea que Él va con él. Vea usted en versículo 17 al 21, Éxodo 33, 17 al 21. El Señor le dijo a Moisés, tercera petición, tan cierto es que te has ganado mi favor, que te conozco por nombre, o sea, sé que te llamas Moisés, que voy a hacer lo que me has pedido, o sea, voy a ir con ustedes. Versículo 18. Entonces Moisés dijo, te ruego que me muestres tu gloria. Y el Señor le respondió, voy a hacer todo el bien que pase delante de ti. Voy a hacer que todo mi bien pase delante de ti, y delante de ti voy a proclamar mi nombre, que es el Señor, porque soy misericordioso con quien quiero ser misericordioso, y soy clemente con quien quiero ser clemente. Vea esas palabras del Señor. Le está diciendo a Moisés, yo voy a ir contigo y la gente se va a dar cuenta de quién soy yo. La gente va a conocer quién soy yo, porque yo también voy a ir con ustedes en este camino del desierto. Y a la petición de Moisés de déjame ver tu gloria, Dios le va a responder, pasaje que vamos a estudiar al final de este estudio, ¿sí? Pero podemos ver entonces esta relación que mantiene Moisés con el Señor. Recién lo acaba de conocer. Recién acaba de ver quién es Dios cuando estaba allá en el monte, allá en la zarza. Ahí conoció quién era Dios, el Dios de su pueblo, de sus antepasados, de su familia. Pero ahora mantiene, no solo le acaba de conocer, sino ahora mantiene cierta relación con Dios, a tal punto que hasta le pide ciertas cosas que hemos visto y que veremos con el tiempo. Peticiones que Moisés le hace a Dios. Hermanos, buscar el rostro del Señor implica querer estar cara a cara con Él. Pero para eso necesitamos una característica de las más fuertes y principales de Moisés. Humildad, mansedumbre. Dios mismo declara de Moisés que no había hombre más manso que él en la tierra. Y se necesita humildad si usted quiere estar en la presencia del Señor. Pero también déjeme decirle esto, si usted no quiere estar en la presencia del Señor, puede ser una evidencia de la falta de humildad en su vida o en la mía. Cuando muchas veces nosotros dejamos de orar, cuando le damos prioridad a otras cosas y que no anhelamos
la presencia del Señor como aquel que anhela un vaso de agua en el desierto, entonces posiblemente estamos tan satisfechos con nosotros mismos que no hemos considerado siquiera la opción de necesitar de Él. Pero dice, Salmo 138:6, porque Jehová es excelso y atiende al humilde, mas al altivo mira de lejos. Dios es excelso y quiere estar cerca de nosotros. Y nosotros debemos querer estar cerca de Él, y para eso necesitamos humildad. Porque tanto el orgulloso se aleja de Él, como Dios se aleja del orgulloso. Lo ve de lejos, dice la palabra del Señor. Se necesita humildad para estar en la presencia del Señor. Humildad también para reconocer el favor que Él ha tenido en nuestras vidas. Dice el Salmo 100 versículo 4. Entremos por sus puertas y por sus atrios con alabanza y con acción de gracias. ¿Sí? Quiere decir esto, que es importante que le conozcamos cuál es el favor que Dios ha tenido en nuestras vidas y que le demos gracias, dice la palabra del Señor. Que le demos gracias. El agradecimiento es una de las más fuertes virtudes de la persona humilde. La persona orgullosa no agradece. La persona orgullosa inclusive es capaz de recibir su salario y decir, pues me lo merezco, me lo gané, porque voy a dar gracias, ¿verdad? La persona orgullosa recibe algún trabajo de alguno de sus trabajadores y no dice gracias porque para eso le estoy pagando. No, la persona humilde sabe decir gracias constantemente, es una costumbre en su vida, y para llegar a la presencia del Señor es importante que esa costumbre de gratitud sea dirigida hacia Él. Entremos a sus atrios con acción de gracias. Aquí en la iglesia, cuando hemos tenido cultos presenciales, yo me he dado el privilegio, óigame esto, el privilegio de decirle a los hermanos, antes de que empecemos el culto, ¿cuál es su motivo de agradecimiento? ¿Cuál es su motivo de agradecimiento? ¿Cuál es su motivo? Les pido motivos de agradecimiento para que el culto del Señor sea realmente como lo demanda su palabra. Entonces se necesita humildad para buscar la presencia del Señor. También se necesita respeto. Oh, sí, mis hermanos, se necesita respeto. Y eso es bien importante. Acabamos de terminar el libro de Habacuc. ¿Recuerda? Qué libro tan tremendo. Pero una de las principales cosas que aprendimos en este libro era el silencio, que nos enseña Habacuc 2:20, cuando dice, mas Jehová está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra. Y hablábamos de los 3 tipos de silencio que se necesita al estar en la presencia del Señor. Silencio porque Él está presente. Silencio porque Él va a dar su palabra y no debe ser interrumpida. ¿Sí? Silencio porque Él es digno de admiración. Calle delante de Él toda la tierra. Es importante que tengamos respeto. Yo le suplico que si usted está en este momento escuchando la palabra de Dios, no esté viendo el WhatsApp, no esté viendo el Facebook mientras oye por ahí la prédica, ni la interrumpa para ir a hacer un mandado y se vuelve a conectar. No haga eso. Respeto para estar en la presencia del Señor. Así debe ser también nuestra oración, así debe ser nuestra alabanza. Deben ser tiempos concretos donde nos entregamos al Señor, donde le dedicamos el tiempo específico o más, sin ninguna interrupción. Yo acabo de aprender esto de un hermano anciano de nuestra iglesia de la ciudad capital. Me llamó y cuando yo le devolví la llamada me dijeron, él no puede contestar ahorita. Calculo que eran las 3, me dijo, calculo que como a las 5 porque está orando. Yo me quedé excelente, o sea, sí. No va a interrumpir su comunión con el Señor
por hablar con otro hombre. Creo que eso provocó mayor bendición cuando pude hablar con él. Eclesiastés capítulo 5, versículo 1. Voy a leer en la Reina Valera contemporánea. Eclesiastés 5:1. Cuando vayas a la casa de Dios, refrena tus pasos. Oiga esto otra vez. Cuando vayas a la casa de Dios, refrena tus pasos. En vez de acercarte para ofrecer sacrificios de gente necia que no sabe que hace mal, acércate para oír. ¿Sí? Antes de ponerte a hacer algo, acércate para oír. No permitas, dice acá, que tu boca ni tu corazón se apresuren a decir nada delante de Dios, porque Dios está en el cielo y tú estás en la tierra. Por lo tanto, dice, mire esto, habla lo menos que puedas. Respeto en la presencia del Señor. No decir cualquier cosa. ¿Sí? No ser, me dejó una vez un misionero, no ser parlanchín, ¿sí? No andar en el parloteo, ahí en el culto, no, refrénate, dice, detente, el Señor está allí. El mismo versículo, se lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente y con esto no voy a tener que explicar más, ¿sí? La Nueva Traducción Viviente, Eclesiastés 5:1, oiga cómo dice esto, ponga atención. Cuando entres en la casa de Dios, abre los oídos y cierra la boca. El que presenta ofrendas a Dios sin pensar, hace mal. No hagas promesas a la ligera y no te apresures a presentar tus asuntos delante de Dios. Después de todo, Dios está en el cielo y tú estás aquí en la tierra. Por lo tanto, que sean pocas tus palabras. No le voy a explicar más, creo que se habla por sí solo este pasaje. El respeto que se merece estar en la presencia del Señor, buscar el rostro del Señor. Primera de Corintios, capítulo 14, versículo 33 y versículo 40. Versículo 40 dice, siempre y cuando todo se haga decentemente y con orden. Cuando Pablo está hablando sobre la manifestación de los dones espirituales, les dice, eso sí, todo se haga decentemente y con orden. Dios es un Dios de orden. Así, mis amados hermanos, es la forma, perdonen, no es COVID, tranquilos. Así se establece la forma en que debe ser buscado el Señor. Con humildad, con respeto por su casa, con orden y con fe. Bien importante, ¿sí? Bien importante, debe hacerse con fe. Dice Hebreos 11, versículo 6. Hebreos 11, 6. Abra su Biblia y siga la lectura. Yo se lo voy a leer en la Biblia textual. ¿Cuál es la Biblia textual? Es una versión muy fiel porque ha sido casi que sacada palabra por palabra. La Biblia textual es una versión muy fiel. Vea cómo lo dice la Biblia textual, Hebreos 11, 6. Pero sin fe es imposible agradarlo, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que existe, dicen otras versiones, crea que le hay, y que es galardonador de los que le buscan. Y cuando está hablando de la palabra existir, el que busca, el que se acerca a Dios crea que existe, usa el griego esti, que se puede traducir como ser, como estar, como existir o como haber. Es decir, que usted debe buscar a Dios, pero debe creer que realmente está el Señor ahí. No puede buscar a Dios, no podemos buscar a Dios con dudas. Y si no me escucha, y si no existe, y si no hay Dios, porque entonces usted está perdiendo el tiempo y su oración no va a llegar lejos. Su fe no funciona. El que busca a Dios es necesario que crea que Él está ahí. Eso es fe.
¿Hay fe en su oración? Evalúela. Hebreos 11:1 dice, y la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. La fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Belleza de palabra, ¿verdad, hermanos? Certeza quiere decir sustancia. Otra forma de traducir la palabra certeza de Hebreos 11:1 es sustancia o imagen misma. Es decir, es una convicción sólida, inamovible. Esa es mi fe. No es algo que tambalea. Es creer que realmente estamos en la presencia del Señor, que Él está presente, que es real. Cuando nosotros tomamos, por ejemplo, la Santa Cena, yo le he explicado el proceso de la Santa Cena, de la sustanciación y la cosustanciación. Y le he dicho, mire, no es sustanciación, Jesucristo no se convierte en pan y no se convierte en Welch o en grapete, no. O eso no se convierte en sangre, no. Pero sí creemos, y esto es fe, sí creemos que en el momento en que participamos de estos elementos, nosotros sabemos que el Señor está acá, pero en ese momento sentimos que Él está acá, casi. O sea, está realmente ahí. Su espíritu es casi que toma forma en medio de nosotros. Eso es la cosustanciación. El que busca al Señor tiene que tener la certeza de que Él está ahí. Y aunque no lo ve, tiene esa convicción inamovible. ¿Sí? Hermanos, Dios establece la forma en que debe ser buscado. Y debe ser buscado con respeto, debe ser buscado con fe, debe ser buscado con humildad y debe ser bajo sus términos, no bajo nuestros términos, sino bajo sus términos. Lo segundo que nos enseña Éxodo capítulo 34, versículo 28, regrese a Éxodo 34, 28, es que Dios nos sostiene de manera milagrosa cuando estamos en su presencia, ¿sí? Dios nos sostiene de manera milagrosa cuando estamos en su presencia. ¿Cómo así, hermano Oscar? Dice usted, ¿de qué está hablando? Tradúzcamelo al español, ¿de qué estás hablando, Willis? Decía aquella serie, ¿verdad? Yo le pregunto, ¿cuánto ha afectado la pandemia su relación con Dios? ¿Ha sido afectada su asistencia al culto a pesar de que ya se abrió? ¿O su conexión al culto virtual? Obviamente, tal vez esto hasta por gusto lo estoy diciendo aquí, porque si usted está conectado es que no ha sido tan afectada. El que sí le afectó ni me está oyendo decir estas palabras. Pero, ¿cuánto se ha afectado a través de la pandemia nuestra asistencia al culto o nuestro tiempo de oración? ¿Sí? Nuestro tiempo de oración, ¿cuánto se ha afectado a través de la pandemia? Nuestro ministerio, teníamos aquel ministerio en la iglesia, ya no lo podemos ejercer porque hay pandemia y hay encierro y hay toque de queda, y como se está poniendo la situación ahorita, yo no dudo que no volverán que tarde o temprano volverán a cerrar las iglesias, al menos. Una de las fuentes más grandes de reunión de personas, ¿sí? Y los hermanos con una fe tan rara, sin mascarilla, ¿verdad? Yo no le llamo a eso fe. Eso le llamo convicción, pero no fe. Mi pregunta es esta. ¿Cuánto se ha afectado su relación con Dios a través de la pandemia? Y es que muchos, tras los tiempos de cuarentena que empezaron el año pasado, se vieron afectados fuertemente en el ámbito económico. Muchos negocios dejaron de producir, ¿verdad? Muchas tiendas dejaron de vender, y así la economía se afectó. Entonces muchos hoy en día prefieren
invertir aquel tiempo que dedicaban a Dios, al negocio, al trabajo o a alguna forma en la que puedan sostener a la tierra, están invirtiendo, quieren recuperar el tiempo y está bien, yo entiendo eso. ¿Y sabe qué? Le voy a decir algo, si usted busca esa forma de salir adelante, yo estoy seguro por la misericordia de Dios es que usted va a recibir esa bendición y va a haber fruto en su negocio, van a haber clientes, la tierra va a dar fruto, su trabajo lo va a mantener, aunque usted tenga que sacrificar el tiempo que era para estar con Dios. Sin embargo, déjeme decirle que no es la única forma en la que Dios le puede sacar adelante en medio de esto. Y nos lo enseña Moisés ahí en el versículo 28 de Éxodo 34, cuando dice que Moisés se quedó en el monte con el Señor 40 días y 40 noches, dice acá, sin comer ni beber nada. ¿Qué le parece esto? Sin comer ni beber nada. Moisés hizo un ayuno de 40 días y 40 noches. Durante 40 días no comió. Dicen las investigaciones médicas, científicas de los últimos tiempos, que una persona es capaz, el cuerpo de una persona es capaz de resistir sin comer nada hasta 60 días. ¿Sí? Una persona que hace huelga de hambre porque no le gusta el gobierno, porque alguna protesta tiene, algo pasó, hace huelga de hambre, dice que puede pasar sin comer 60 días máximo. Después de eso, casi inevitablemente esta persona muere. ¿Sí? Sin beber, también pasó 40 días Moisés. A diferencia de la comida, una persona no puede pasar más de 7 días sin adquirir algún tipo de líquido, ¿sí? Sea agua, algunos que solamente gaseosa beben, ¿verdad? Y desayuno café, almuerzo gaseosa y cena café o gaseosa, ¿verdad? Lunes diría que va todos los días que terminan con S y los fines de semana. Ahí hay algo de agua y le va a hacer daño, pero aguanta más de 7 días. Una persona sin bebida, 7 días al menos, arruina su cuerpo y se muere. Ni lo intente, ¿no? Vamos a ver si funciona, ya lo voy a ver después ahí enfermo. Vamos a ver si es cierto lo que el hermano Oscar dice. Mejor investíguelo y no se ponga a experimentar esto. Mi pregunta es esta. ¿Cómo sobrevivió Moisés? Pregúnteselo usted también. ¿Cómo sobrevivió Moisés 40 días y 40 noches sin comer ni beber? Entiendo todavía lo de comer, pero beber, ¿cómo habrá sobrevivido Moisés? Para conocer cómo Dios sostenió a Moisés, porque así nos puede sostener el Señor a nosotros, necesitamos entender algunas cosas importantes. En Mateo capítulo 4 se repite esta historia con el Señor Jesucristo. Dice Mateo capítulo 4 que el Espíritu llevó a Jesucristo al desierto para que ayunara y fuera tentado. Y aquí vamos a entender cómo el Señor nos puede sostener a nosotros cuando nosotros estamos en su presencia. Y no estoy hablando de un sostenimiento espiritual, estoy hablando de un sostenimiento físico, corporal, su cuerpo, sus huesitos, su carnita, hermana, ¿sí? ¿Cómo Dios puede sostener eso cuando uno está en su presencia? Como lo hizo con Moisés. ¿Cómo? Jesucristo fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado. Y después de que hubo ayunado 40 días y 40 noches, la palabra, tuvo hambre, dice la palabra. Sí, tuvo hambre. No dice tuvo sed. No nos aclara la palabra si el ayuno del Señor fue igual que el de Moisés, del Señor Jesucristo. Si fue de agua y pan o solamente de pan. No nos aclara eso la palabra, tampoco nos vamos a meter mucho a esto. Pero hay algo bien importante.
Y es que lo primero es esto. Dice que fue el Espíritu el que llevó a Jesús. No es que Jesús dijo, bueno, voy a empezar el ministerio, antes de que empiece, me voy a hacer un ayuno, a ver cuánto tiempo aguanto, y después de eso me vengo con todo a empezar este ministerio y a tomar estas decisiones. No, no fue así. No fue así. Tal vez por eso fue llevado, pero realmente Jesucristo fue llevado por el Espíritu. Si usted quiere ser sostenido en la presencia del Señor y su cuerpo haya sanidad, haya fuerza en la presencia del Señor, lo primero que usted necesita es ser guiado por el Espíritu Santo. ¿Sí? Un ayuno no se hace bajo nuestra propia dirección, sino bajo la dirección de Dios. Hay algunos que tienen ayunos por práctica. Oiga eso, y es que hasta qué piadoso se ve, y yo hasta a veces me he sentido con aquella pena que, ¿cómo le harán? Yo no, ¿verdad? Pero algunos tienen ayunos como prácticas, ayunan 2, 3 días a la semana y llaman a más personas que necesitan algún favor de Dios y hacen ayuno con ellos y después esperan el resultado. Pero la palabra del Señor en cuanto al ayuno tiene enseñanzas muy distintas, y lo primero que nos enseña es que el ayuno es un llamado espiritual, ¿sí? Es una voz, es una dirección de parte del Espíritu para nosotros y no de nosotros para Dios. Es Dios el que llamó a Jesús al ayuno como llamó a Moisés. Dios sostuvo a Jesús en el desierto. Después de 40 días, me entró la tentación, usted sabe, y vino el enemigo y le dijo, bueno, si eres el Hijo de Dios, convierte estas piedras en pan, porque ya tienes hambre, va. Y ¿sabemos lo que Jesús les respondió? ¿Qué les respondió Jesús? Mateo 4:4. Mateo 4:4. ¿Qué les respondió Jesús? Escrito está, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Nos enseña lo importante que es esto. La palabra de Dios es un alimento espiritual, pero no solo espiritual, sino también físico para el hombre. Yo no entiendo cómo, pero sí sé que funciona. ¿Sí? No entiendo cómo, pero sí sé que funciona. Yo he sido a tener Dios a mí me ha llamado a tener una práctica de ayuno. Y ese día que yo practico ayuno, algunos ya lo conocen, yo no invito a nadie a que lo haga conmigo, sí les aconsejo que lo hagan, pero ese día el Señor me sostiene durante toda la mañana por medio de su palabra. Porque no solo de pan voy a vivir. Pero es que me desgasto predicando, no. El Señor me sostiene por medio de su palabra. Y esa ha sido mi fe y el Señor la ha respaldado. La palabra de Dios es el alimento. ¿Sí? Moisés, cuando estaba acá en Éxodo 34, estaba recibiendo esos 40 días. Él estaba recibiendo la palabra de Dios. Ahí estaba el alimento para él. La palabra de Dios, que ella misma nos dice que es como la miel, Salmo 119, vea, Salmo 119, 103, cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. Ezequiel capítulo 3, versículo 1 y 3 dice, Ezequiel 3, 1 y 3, y me dijo, hijo de hombre, come lo que has hallado, cómete este pergamino y luego ve y habla con todo el pueblo de Israel. Yo abrí la boca y me hizo comer el pergamino, Ezequiel. Y me dijo, hijo de hombre, aliméntate, llena tus entrañas. No está diciendo tu espíritu, no. Llena tus entrañas con este pergamino que te doy. Yo lo comí y su sabor en mi boca fue dulce como la miel. Yo le quiero enseñar algo que le va a sonar un poco extraño. Coma palabra de Dios.
Aliméntese de la palabra de Dios. Busque, perdón, busque su presencia. Busque su presencia. Y usted va a recibir sostenimiento físico. También la palabra de Dios se presenta como miel. Miel y leche. Leche, mire. Primera de Pedro 2:2 dice, busquen como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por medio de ella crezcan y sean salvos. La palabra de Dios se presenta también como leche, el alimento inicial de cualquier bebé que quiere crecer. También se presenta como medicina. La palabra de Dios es la medicina a veces para nuestras vidas. Proverbios 4:22 dice, ellas son vida para quienes las hallan, son la medicina para todo su cuerpo. Hablando de estas palabras hermosas. Así, hermanos, podemos notar cómo Dios fue quien mantuvo con vida a Moisés durante 40 días y 40 noches, donde no comió ni bebió nada más que la palabra de Dios. Se alimentó de la presencia del Señor, se alimentó de su palabra, y eso fue suficiente para que él regresara de esa montaña, de ese monte, aún más fuerte y resplandeciente de lo que había subido. En estos tiempos tan difíciles, una de las mejores herramientas para vivir y mantenernos firmes es buscar la presencia de nuestro Señor. Hermanos, le voy a dejar una última. Voy a tomar un poquito más de tiempo, ¿sí? Aguánteme, ¿sí? Buscando el rostro del Señor. Primero, Dios establece la forma en la que debe ser buscado. Segundo, Dios nos sostiene de manera milagrosa cuando estamos en su presencia. No me vaya a preguntar, solo pruébelo. Y tercero, al estar en la presencia de Dios, se refleja en nuestras vidas. Otra vez, el estar en la presencia de Dios se refleja en nuestras vidas. Es una buena pregunta. ¿Se nota? ¿Se nota que hemos orado? ¿Se nota que leemos la palabra? ¿La gente puede dar testimonio de que hemos estado en la presencia del Señor? ¿Cómo? ¿Cómo se nota? Porque este efecto del reflejo que Moisés vio, que el pueblo vio en Moisés en el versículo 29 de Éxodo 34, es un efecto real, es real, y no es la primera vez que se dio otras veces, no fue la última vez que se dio otras veces. Por ejemplo, usted vea en Mateo 17, 1-3, dice, 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, su hermano, y los llevó aparte a un monte alto, versículo 2. Se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. A eso. ¿Qué es lo que está pasando acá? Jesús va al monte, se lleva a que ustedes, vénganse, vamos, acompáñenme, ¿verdad? Subieron al monte y allá Jesús cambia. Se pone a hablar con Dios y viene Moisés, viene Elías y comienzan a tener una sesión, ¿verdad? Una junta directiva donde iban a platicar algunos detalles importantes respecto al reino en la tierra y mira Moisés, vos hiciste esto y no sé qué están platicando ellos, ¿verdad? Perdón, es que no sé cómo llevarle esto a su vida. Jesús estaba en la carne. No carnal, sino en el cuerpo, hecho de carne y hueso. Y en su tiempo de oración y en su tiempo de relación con Dios,
abrió una ventana al mundo espiritual y por alguna razón cósmica, sorprendente, unió lo material con lo espiritual. A tal punto que el mismo Jesús era tan fuerte, lo espiritual era tan fuerte que el mismo Jesús recibió el brío de aquellos hombres y de todo lo que había sucedido ahí. Esto habla de una participación de lo material con lo espiritual, que se da a través de la oración y de la comunión. Cuando usted ora, cuando usted canta, cuando lee la palabra, cuando tenemos comunión con Dios, estamos buscando tener esa unión de nuestro cuerpo material con el ámbito espiritual, ¿sí? También le sucedió a Esteban. Vea Hechos 6:13 al 15. Dice, esto fue cuando querían apedrear a Esteban y lo iban a interrogar antes de que él diera su último sermón. Hechos 6:13 al 15 dice, los testigos mentirosos dijeron, este hombre siempre habla contra el santo templo y contra la ley de Moisés. Lo hemos oído decir que ese tal Jesús de Nazaret destruirá el templo y cambiará las costumbres que Moisés nos transmitió. 15, vea esto. En ese momento, todos los del Concilio Supremo fijaron la mirada en Esteban. No sé si era de enojo, creo que era de asombro. Era de asombro. Porque su cara comenzó a brillar como la de un ángel. Su cara comenzó a brillar como la de un ángel. Una vez me dijeron a mí eso y no fue. En el ministerio me dijeron una vez así, tiene como cara de ángel, me decían. Esteban estaba en la presencia del Señor, iba a predicar el discurso que le iba a llevar a la muerte y la gente se quedó sorprendida porque su cara comenzó a brillar, a resplandecer. Esto habla una vez más de la participación del mundo espiritual en el mundo material, ¿sí? Y se dio cuando Esteban iba a trabajar en la obra del Señor. La de Jesús fue cuando Jesús iba a orar, a tener comunión. La de Esteban fue cuando Esteban iba a trabajar para el Señor. Y en el caso de Moisés, como vemos en el versículo 29 y 30, se da porque iba a recibir la palabra de Dios para el pueblo. Vea usted versículo 29 y 30. Éxodo 34, 29 y 30 y dice, cuando Moisés descendió del monte Sinaí, traía en sus manos las 2 tablas de la ley, pero no sabía que por haberle hablado al Señor, porque por haberle hablado el Señor, de su rostro salía una luz resplandeciente. Otra forma de traducir esto es que de su cabeza salían cuernos. Así dice, por eso hay una estatua hecha por Miguel Ángel de Moisés. Véala, y tiene 2 cachitos. Moisés tiene 2 cachitos. Vea usted Miguel Ángel Buonarroti, ¿sí? Búsquelo en internet. Cuando termine el culto, el Moisés de Miguel Ángel, y usted va a ver que tiene como 2 cachitos. ¿Por qué? Otra forma en la que se traduce esto es así. De su rostro, de su cabeza salían dos cuernos, como de carnero, ¿sí? No me distraigan. De su rostro salía un haz de luz o una luz resplandeciente. Al ver a Aarón y todos los israelitas el rostro resplandeciente de Moisés, tuvieron miedo de acercársele a él. ¿Qué es lo que está sucediendo acá? Moisés ha estado en la presencia del Señor, así como más tarde va a estar Jesús, como va a estar Esteban. A Moisés le sucedió también y su rostro lo reflejaba, su rostro brillaba. Su rostro demostraba la gloria del Señor en él. Nuestra vida, mis hermanos, debe reflejar comunión con Jesucristo.
Debe haber alguna evidencia en nosotros que demuestre, que demuestre nuestro encuentro con el Señor. Si usted dice en algún momento que ha visto al Señor, que se ha topado con Él, o algunos que incluso afirman que han ido al cielo, que han ido al infierno, que se han encontrado con el Señor cara a cara. Miren, mis amados, debe haber evidencia. Debe haber evidencia de ese encuentro espiritual. El apóstol Pablo tuvo por evidencia quedarse ciego. Hay evidencia. Moisés bajó con un rostro resplandeciente. Es evidencia. Tal vez sea en el carácter, tal vez sea en la santificación, tal vez sea en la transmisión de una paz interior, que cuando uno habla con otras personas dicen, ¡hala, qué bonito platicar con él! ¿Cómo siento de paz? ¿Cómo me hace sentir bien? No hay presión, no pelea, no sé cuál sea la evidencia. Yo no sé. Lo que sí sé es que hay evidencia cuando uno ha tenido un encuentro con el Señor, o cuando Jesucristo ha llegado a nuestras vidas. Hay evidencia, mis hermanos, hay evidencia. Fue tal la experiencia de Moisés con el Señor, y era tanta la experiencia, el encuentro con Jesús que tenía Moisés, que Moisés decidió buscar aún más allá el rostro del Señor. Y le dijo, como leímos al principio en Éxodo 33, le dijo, te ruego que me muestres tu gloria. Te ruego que me muestres tu gloria. Señor, he platicado contigo, he escuchado tu voz, he aprendido de ti, he visto tus milagros, he visto tu proceder. No me canso, Señor, quiero más de ti. Dice aquella alabanza, ¿verdad? Dame más de ti. Hermosa alabanza. Bendito Señor. Quiero más, decía Moisés. Quiero, ¿sabes? Tu gloria. Esto quiero ver. Déjame ver tu gloria. Dios le advirtió a Moisés que eso, más que una bendición, era un peligro. Para muchos de nosotros, este es un anhelo. Yo tengo ese anhelo, ver la gloria del Señor, ver al Señor cara a cara. Realmente a Jesús. Yo quisiera ver a Jesús cara a cara. Es mi anhelo. Y creo que debe ser el anhelo de muchos cristianos. Debe serlo, creo yo. Moisés no conocía a Jesús. Conocía a Dios y dijo, bueno, quiero ver tu gloria, Señor. Dios le dijo, eso puede ser más peligroso que bendito, ¿sí? Versículo 20, Éxodo 33, 20. El Señor le dijo también, mi rostro no podrás verlo, porque nadie puede ver mi rostro y seguir viviendo. Y añadió, mira, aquí en la roca junto a mí hay un lugar, quédate allí viviendo. Y añadió, quédate allí. Y cuando pase mi gloria, yo te pondré en una hendidura de la roca y te cubriré con mi mano mientras paso. Sí, voy a pasar, te voy a meter, voy a abrir esa piedra, te voy a meter ahí y voy a pasar y voy a poner mi mano para que no me veas, porque si no te vas a morir, ¿sí? Después de eso, apartaré mi mano, bueno, ya pasé, apartaré mi mano y podrás ver mis espaldas, pero no mi rostro. Qué bello, qué dichoso, ¿no? Ese es un anhelo que nosotros los cristianos debemos mantener. Buscar el rostro del Señor. Moisés no logró ver el rostro del Señor en esta ocasión, no sé si lo vio más adelante, porque Dios mismo habló de él, habló acerca de Moisés. En Números 12, 6 al 8, Dios dice, el Señor les dijo, escúchenme bien, cuando haya entre ustedes profeta del Señor, yo me apareceré a él en una visión y le hablaré en sueños. Pero con mi siervo Moisés,
que es fiel en toda mi casa, no lo hago así, sino que con Él hablo cara a cara, claramente y sin misterios. A Él le digo las cosas como son. Él puede ver mi apariencia. ¿Por qué se atreven a hablar mal de mi siervo Moisés? El Señor mismo dio testimonio de su relación con Moisés. Qué rico sería, hermanos, que Dios dé testimonio de nosotros, porque hemos tenido relación con Él. El Señor nos ha hablado y nos invita a buscar su rostro, nos invita a tener un encuentro con Él, y si fuera posible cara a cara, como dice aquel hermoso canto, solo déjame mirarte cara a cara, es mi canto, hermanos, y debe ser un canto que nosotros mantengamos delante del Señor hasta que estemos en su presencia, cara a cara. Pero acá en la tierra, aprendamos a buscar el rostro del Señor. Ese debe ser el deseo de todo cristiano, anhelar la presencia del Señor, buscar su rostro, estar con Él cara a cara. Mis amados hermanos, oremos para estar en la presencia del Señor y mantengamos esa lucha siempre. Padre, te agradezco por esta palabra y te pido, mi Dios, que tú la hagas espíritu y verdad en el corazón de mis hermanos que han escuchado. Que lo hagas espíritu y verdad en mi corazón, Señor. Y que el anhelo de buscar tu rostro nos haga cumplir con todos los requisitos que tú esperas de nosotros. La confianza y la fe que debemos tener, Señor. Y mantener firmes ese anhelo de algún día poder ver tu rostro, Señor. Y demostrarlo en nuestras vidas y mantener esa comunión contigo. Gracias, Señor, por este tiempo y por esta palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Mis hermanos, que Dios les bendiga. Continuemos con el programa.